que nos den la señal ahí para poder salir en vivo. Hola, estamos aquí en su casa de oración, live, y vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo del otro lado, de aquel lado de la pantalla. Vamos a mandar un saludo a todo lo que es San Diego, Mexicali, Colombia, y a donde alcance esta red, donde alcance esta red, que sea de bendición para todos aquellos que se pueden conectar. Les vamos a mandar un saludo y que la paz de Cristo esté siempre, siempre en su casa y en su corazón. ¿Sí? Vamos a orar. Hoy es un tema que traigo que a mí me impactó esa historia. Nunca la había visto de esa manera. Tengo casi 15 años viniendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia, y es la primera vez que escucho esta historia. Entonces, de esta manera. Y en realidad a mí me impactó. Entonces, pues quiero que sea de bendición también para tu vida, para todos aquellos que nos están escuchando. Y fíjense que Dios, cómo Dios tiene todas las piezas en control. ¿Sí? Todas las piezas en control las tiene. Señor, te damos gracias por este día. Sé que es un día que tú has apartado para cada uno de nosotros. Es un día de bendición, mi Dios, y lo creemos. Y te pedimos que en este día seas tú el que mueva, mi Dios, el que mueva este ambiente espiritual, y que tu espíritu pueda penetrar en el corazón, en la mente y en todo nuestro ser, para poder entender el propósito de la bendición que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí presentes, y de todo aquel que cree en ti, sobre todo, el que guarda su fe creyendo en ti, mi Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la verdad que la adoración es fundamental para poder abrir la puerta y tener un encuentro con Dios, ¿sí? Créame y la humildad sobre todo, ¿sí? Podemos estar escuchando la palabra de Dios y Dios te puede poner en tu corazón: póstrate. Póstrate. ¿Y sabes a veces qué hacemos? Nos quedamos parados. Pero tu espíritu te está diciendo que te postres, que dobles rodilla para que puedas recibir el tesoro que Dios tiene. Y ¿sabes qué? Yo estaba allá atrás, y cuando vine otra vez para acá y miré a Vanessa y dije: ¿sabes qué? O sea, es de Dios esto. O sea, cómo el espíritu se conecta con los corazones, y con los corazones contrictos, y corazones que se quieren humillar delante de Dios. Entonces no es casualidad, mi hermano, que el Espíritu Santo hable de esa misma manera en una forma universal. ¿Quién le ha tocado estar oyendo la radio y que digas: ¡ay, qué curioso! Este pastor predicó de lo mismo que el otro que venía escuchando? O fuiste al servicio: ¡ay, qué raro! Porque este pastor predicó casi similar a las prédicas que todo este día he estado escuchando. Y ¿sabes qué? No es casualidad, mi hermano, es que Dios te está hablando en cierta área, o Dios quiere que aprendamos algo nuevo para nosotros poder ser ese vehículo y poder llevar la bendición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Entonces, lo que te quiero compartir es acerca de la historia de Abraham. Es una historia que me hizo pensar, y nos vamos a retomar a tiempos pasados, ¿no? Cuando Abraham sale de la ciudad de Ur. Cuando Abraham sale de la ciudad de Ur, ¿usted cree que era un hombre de Dios? ¿Usted cree que era un hombre de Dios? ¿Sí? Pues yo le voy a decir una cosa: que Dios lo tenía en planes, pero no era un hombre de Dios. ¿Sí? Era un hombre que su padre era una persona, era un pagano, era un hombre pecador. ¿Sí? Estamos hablando de la ciudad de Ur, que en la actualidad, o en aquellos tiempos, era Mesopotamia, que ahorita en la actualidad es Irak. ¿Usted sabe cuáles son los conflictos que Irak tiene con la ciudad santa, ¿verdad? Con Israel? Entonces, pues ya no viendo la historia, y créame, voy a meter un gol aquí: vaya al Instituto Bíblico. Vaya al Instituto Bíblico. ¿Sabe una cosa? En mi mente pasó desistir de ir a una clase de Instituto Bíblico. Y dije, yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? No voy a ir ya.
me siento frustrado, me siento así. Y cuando llego a esa clase, llegué con una disposición como a la mitad, ¿no? Así, voy a ir nomás porque voy a cumplir, dije ya. Pero Dios habla en mi vida en ese momento, en esa clase, y Dios me pone algo que yo desconocía, teniendo tanto tiempo escuchando la palabra de Dios, y entró algo fresco a mí, dije, wow, dije, qué tremendo. Entonces, vamos nuevamente a la historia, retomando la historia, dice, ¿usted cree que Abraham era un hijo de Dios? Era una creación que Dios tenía, ¿eh? Pero no hay una escritura que confirme la teoría, pero los teólogos, los que estudian, el maestro que nos está dando la clase, empezamos a ver y a debatir la situación de Abraham. Dice, ¿sabes qué? Abraham no era un siervo que se postraba y que oraba. Pero ¿cuál fue la gracia que vio Dios en Abraham? Solamente Dios lo sabe. ¿Sí? Porque podemos pensar que a lo mejor Dios le pudo hablar a muchas personas, no lo sabemos. Pero este hombre, cuando Dios habla a la vida de Abraham y le dice, Abraham, tienes que salir de tu tierra y separarte de tu parentela. Esa fue la orden que Dios le dio. Y Abraham la tomó, la adquirió e hizo caso y salió de esa tierra. Que esa tierra, lo único que iba a poder traer, yo puedo entender, era malestar a la vida de Abraham. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces nos tenemos que salir para poder ser de bendición para alguien más. Y hay veces que nos aferramos a una situación y nos seguimos aferrando cuando esa situación no tiene ningún fruto de bienestar, ni para nosotros, ni para los que están delante de nosotros o de los que vienen atrás de nosotros. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Yo sí me quedé impactado porque me quedé viendo la historia que mucha gente dice, no quiero entrar en esa polémica de los judíos y que esto, lo otro, aquello, ¿verdad? Pero los judíos defienden, no, yo soy hijo del padre Abraham y ellos defienden una postura que la vamos a dejar ahí porque no vengo a debatir lo que los judíos dicen o lo que no dicen. Yo quiero venir a darte a conocer lo que Dios, por medio de Abraham, abrió una puerta para que tú fueras bendecido. ¿Sí? Sin ser un hombre de Dios, un hombre que se postrara y un hombre que fuese dedicado a Dios, porque antes no había nada de eso, mi hermano. ¿Sí? Dice la historia que el padre de Abraham fue un hombre pagano, o sea, que adoraba a otros dioses. ¿Sí? Cuando ustedes le hablan del evangelio, hay muchos de nosotros que fueron devotos del santo de la Trinidad, que el Santo Niño de Atocha, que la Virgen de Guadalupe, que para conseguir marido, San Judas, y sí, una cantidad grande de idolatría que nosotros podemos tener. Los muchos que no pudieron tener, ¿sabes qué? Yo no creo en santos, yo no creo en eso. Yo creo que en las fuerzas que Dios me ha dado. Bueno, crees en algo. ¿Crees que por medio de tus fuerzas has adquirido lo que tenemos hasta ahorita? Pero la palabra de Dios dice que Él nos da la fuerza. Entonces, para poder seguir el hilo de esto, yo le quiero dar a entender cómo fue que Dios abrió la puerta por medio de Abraham para que usted fuese bendecido. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, cuando no hemos tenido a Cristo en nuestras vidas, nosotros, ¿quién vivió una vida pesada, una vida escasa, una vida que tenía que trabajar para comer? ¿Sí? Yo fui uno de ellos. Ahora sí, si no trabajábamos, no comíamos. ¿Sí? Si no trabajábamos, no vestíamos. ¿Por qué? Porque yo crecí sin un padre, que muchas de las veces ustedes pudieron crecer con un padre y aún fue difícil para ustedes, teniendo un padre, hermanos. Pero cuando tienes la escasez de un padre, es mucho más difícil adquirir lo que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón necesita. ¿Sí?
Yo le he dicho a mi madre, mamá, hiciste un trabajo excelente, excelente, pero la figura de mi padre siempre faltó. ¿Sí? Y hay muchas mujeres que se alardean de decir, no, yo soy madre y padre. No, hermano, no puedes hacer esos dos trabajos. Puedes hacer el trabajo de una madre, excelente y caminando la milla extra, pero nunca vas a poder colocarte la imagen paterna. Jamás lo vas a... No puedes hacer algo a lo cual no fuiste llamado. ¿Sí? Pero sí hiciste un gran papel como madre, o en ese caso, si faltaba la madre, como padre, ¿verdad? Y siempre Dios tiene el control de toda esta situación. Nosotros, yo una de las personas que yo me catalogo aprender visualmente. Si yo miro a una persona que está haciendo algo y yo lo estoy observando, esa es mi manera de aprender. ¿Sí? Hay muchas personas que necesitan, dime cómo lo hiciste, necesito saber. ¿Sí? Hay diferentes maneras de aprendizaje. Hay unos que no lo necesitan hacer físicamente, otros son visualmente, otros son auditivamente, que no necesitan ni ver, ni que los enseñen, simplemente con el oír. Dicen, se hace así, ok. ¿Sí? Entonces, nuevamente, quiero decirle cómo Dios usa a Abraham para que sea de su bendición. ¿Estamos? Usted nació con padres, o nació sin padres, o nació sin alguno de los dos, pero lo cual usted ya está aquí. ¿Sí? Ese es el punto principal. Usted ya está aquí, en la cocina, en el sartén, y se está cocinando. ¿Sí? Estamos cocinando algo que va a ser de bendición, no tanto para usted, sino para todos los que nos rodean. ¿Sí? Y fíjese qué tan importante es. Entonces, usted, ahorita en la actualidad, ¿quién ha pensado esta tecnología está destruyendo a las nuevas generaciones? Esa es la mentalidad de muchos. Pero ¿sabe una cosa? Si usted cree que Dios no hubiese querido que esta tecnología de entrada nos hubiera dejado igual, como antes, ¿no? Pero la tecnología va avanzando, ¿por qué? Porque son armas que usted y yo nos tenemos que acoplar a esta nueva era. ¿Sí? Hay niños que dicen muchos la expresión, este niño ya vino con la tablet abajo del brazo. Antes, ¿qué se decía? Este niño viene con la torta abajo del brazo. ¿Sí? Entonces, si usted usa un vocabulario del tiempo de usted, 60, 70, 80, 90, no es el mismo que estamos usando ahora en este siglo. ¿Sí? Si yo hago una expresión acerca de papá, ¿y eso qué quiere decir? Porque no conocen esas expresiones. Porque no conocen. Y entonces, ¿quién es el adulto en esta etapa? Nosotros. Entonces nosotros como adultos, como personas maduras, tenemos que aterrizar para poder y entender la era que están volviendo a nuestros hijos. ¿Sí? Usted trabaja, usted vio que su padre o su madre o alguno de ellos trabajó duramente para darle ampliamente o escasamente lo que tiene usted ahora. ¿Sí? Entonces, esa es una de las maneras de que le voy a presentar esa puerta que Dios abrió por medio de Abraham. Abraham salió de ese lugar siendo un hombre igual como usted y como yo. Hay muchos que se pueden decir, no, pero es un hombre de Dios. ¿Y si no lo era? ¿Usted era un hombre de Dios cuando Dios lo alcanzó? ¿Era un hombre santo? ¿Que no cometía errores? ¿Por qué lo buscó? Porque dice la Escritura que Dios le conoce a usted desde el vientre de su madre. Entonces eso quiere decir que Abraham, Dios le conocía también. Y dijo, ¿sabes qué? Este hombre es de buen corazón. Pero si lo dejo aquí en este lugar, se me va a echar a perder. Mejor lo saco a su parentel, lo saco de su parentela, lo aparto para que sea de bendición. ¿Para quién? Para las naciones, mi hermano. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esa puerta que abrió Dios no se ha cerrado todavía. ¿Sabe por qué? Porque de esa generación nació la generación donde viene Jesucristo.
¿sí? Se abre esa generación, se abren las visiones. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo pasa todo esto? ¿Se acuerdan de la historia de la Torre de Babel? Después que estos hombres quisieron ser parecidos a Dios y quisieron hacer una torre y Dios viendo esa torre, Él no tenía miedo que esos hombres llegaran al cielo, porque no lo iban a hacer, ¿sí? Pero sí, lo que podía ver Dios es que ciertos hombres estaban siendo de muy mala influencia para otros grupos, ¿sí? Entonces, cuando usted ve que unas ciertas personas o un grupo o una persona está haciendo mala influencia con su parte de sus hijos o con parte de usted, ¿qué es lo que hace uno? Uno se retira o retira a sus hijos. Eso es lo que hizo Dios. Agarró a Abraham, lo retiró de su parentela, lo apartó porque tenía un proyecto de vida y de bendición para las nuevas generaciones que venían. ¿Y sabe cómo lo probó? Después, ya que lo sacó, ¿sabe cómo lo probó? Con su hijo. Pero ahí yo ya le puedo decir que si él ya era un hombre de Dios. Porque escuchó la voz de Dios, hizo caso, salió. Y cuando Dios le pide el sacrificio, ahí Dios puede decir, este es hijo mío. ¿Sí? Hay una confirmación para Dios y para las nuevas generaciones que realmente Abraham ya era parte del linaje apartado para Dios. Entonces, siguiendo la historia, nos retomamos nuevamente la historia en esta época con nosotros. ¿Qué hace usted al momento de tener una vida con su padre, su madre, sus hermanos, y mira escasez en esa parte? No tenemos todavía a Cristo. Y usted ve esa situación en su casa como hijo. ¿Qué dice? Yo en lo particular dije, santo, yo tengo que salir de este lugar. Tengo que salir de este lugar porque en este lugar no voy a avanzar, decía yo. A los 16 años, 17 años, me vengo a Estados Unidos, trabajo, me regreso, veo la situación en mi casa y dice, esto está igual. ¿Sí? Entonces seguía haciendo mis planes, porque todavía no tenía a Cristo. Entonces, lo que sucede es de que Abraham, así como Abraham se apartó, Dios en esa misma manera nos está apartando a nosotros. ¿Para qué? Para que tú seas de bendición. Un ejemplo, yo tuve la oportunidad de llevarme a mi hijo el miércoles a Tijuana a hacer un encargo para el carro. Andamos allá echando mecánica y con el mecánico todo. Y tomé la oportunidad de poderle explicar que yo vendí chicles en la calle, en un crucero en las 5 y 10. Los que conocen Tijuana, cuando estaba el puente de los 4 peldaños arriba, yo estaba a lo mejor me tocaron ver ahí, los más grandes. Hermana Luz, yo estaba ahí en esa esquina. Antes había una paletería donde es la Plaza San Jorge, que se llamaba Mundo de Dulces, algo así se llamaba. Ahí yo compraba mis cajitas de chicles. Y me iba al crucero, compraba un tape, los enrollaba. ¿Se acuerdan que vendían los chicles así en paquetitos? Porque era más fácil vender un puño que vender de uno por uno. Entonces, ahí me ponía a vender chicles. Y le platiqué eso a mi hijo. Y luego también vendí flores. Y es un trabajo donde me forjó un entendimiento que cuando uno quiere adquirir algo, se tiene que esforzar. Y en este caso me tenía que esforzar porque pues no había un padre que me lo pudiera facilitar. Y mi madre estaba contemplando otras áreas de la casa, del hogar. Pero el punto que yo traté de lo más sencillo explicarle a James, a mi hijo, mi historia como niño, ¿sí? Dios me guardó en ese, fíjese hermano, cómo Dios nos guarda. Yo no conocía a Dios, pero Dios ya me conocía. Dios me guardó de un accidente, porque era un lugar muy traficado, mucho tráfico, que se robaban a los niños. Dios me guardó de muchas cosas. ¿Y qué hizo Dios? Dios me sacó de ese lugar para llevarme a otro lugar diferente, ¿sí?
No tuve que tener 100 años ni 90 años, lo como dice la palabra, para tener mi primer hijo. ¿Sí? ¿Cuál fue de bendición? Isaac. ¿Sí? Entonces, mi hermano, lo que le quiero expresar ahorita es de que Dios abrió la puerta de esa misma manera que la hizo con Abraham, la hizo conmigo, para que yo fuese de bendición para alguien más. ¿Sí? Entonces, me puse a platicar con James y le digo, James, nunca te he platicado que yo vendí chicles así como están esos niños ahí, yo vendí flores y todo. Y sabes una cosa, gracias a Dios. Y me dice, y él empecé a platicar y me dice, o sea que si tú no te hubieras casado con mi mamá, yo no estuviera aquí, estuvieras platicando con otro niño. Posiblemente estuviera platicando con otro niño, le digo. Me dice, pues sí, pero qué suave, y empezó a expresarme. Entonces le digo, pero ¿sabes qué? Lo que quiero darte a entender es la bendición que como padre yo estoy tratando de aportar a tu vida que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? ¿Qué es lo que pudo, esa puerta que se abrió por medio de Abraham, qué es lo que aportó? La generación y la descendencia de Jesucristo, para que tú tuvieses a Jesucristo en tu vida. Esa es la bendición y el plan perfecto que Dios tiene para todos nosotros. ¿Sí? Dice la Escritura que cuando fue de lo de la Torre de Babel, que dice que hubo personas que siguieron, o sea, siguieron familiares, pues ya nadie se podía hablar, ya no se podía comunicar, pero dice que hubo grupos de personas que hablaban el mismo y otros grupos y otros, pero en sí se empezaron a esparcir, a buscarse, porque no se entendían. Entonces, esa es otra historia, pero es una historia también muy, muy interesante. Y el punto, mi hermano, cuando yo hablo con James y le digo acerca de lo que fue mi vida, entonces, como que de él entró, no, pues ¿sabes qué? Es que sí, yo sé que necesito hacer esto, necesito ayudar a mi mamá, ayudarte a ti, esto. Y le digo, sí, empezamos a platicar y ya en eso nos regresamos. Pero le digo, lo importante de esto, James, es que tú aprendas a que si yo tuve una vida en escasez, yo quiero tener la oportunidad de que tú no la tengas. ¿Sí? Pero lo importante es de que esta vida que tú tienes, que estás aprovechando, le digo, porque yo nací sin papá, le digo, tú tienes el papá, tienes tu mamá, entonces lo que necesito es que seas obediente. Obediencia es lo único que te pido, le digo. Y ya de ahí nos venimos. Y ahí quedó la charla. Pero no bastante, dijo, papá, pues tengo unos tacos, vamos a los tacos. Sí. Entonces, pues ya, ¿no? Ahora, retomando lo que le quiero dar a entender, la historia de Abraham, cómo se aplica a nosotros, es este ejemplo que Dios nos pone por medio de Abraham. Viene la descendencia, llega Jesús a la vida de nosotros, de la misma manera que va a ser bendición para todos nosotros. ¿Sí? De esa misma manera, quiero que me entiendas de que al momento de abrir esa puerta, al momento de sacar a una persona como tú, como yo, en aquellos tiempos, como fue Abraham, pero Dios lo usó, Abraham permitió que Dios entrara en la vida de él. De esa misma manera Dios nos hace el llamado a nosotros. ¿Sí? Ahora nos lo pone más fácil, mucho más fácil nos lo pone a nosotros. ¿Sí? Y el testimonio más grande es el de Jesús. Que Jesús viene y Él, como nuestro Padre, como nuestro Dios, nos pone la bendición completa para que nosotros seamos simplemente acreedores y en esa misma manera podemos llevar la bendición para otras personas más. Así como usted es proveedor de su casa, Dios es proveedor de nuestra vida en nosotros. Y Dios quiere que veamos este proceso de una manera donde nosotros podamos tener una gran comunicación con Dios. ¿Sí?
con Dios. Entonces, dice que Abraham nació, la Escritura dice que fue una de la 10ª generación después de Noé. ¿Sí? Entonces es un punto, digo, el 10, número, ¿quién dice el número 10? Número perfecto, ¿ah? Una generación perfecta de ahí en adelante. ¿Sí? ¿Usted cuando se sacaba un 10 no andaba contento o andaba bien triste? Andaba contento, ¿ah? Ay, me saqué un 10. De esa misma manera, de esa generación proviene la bendición. Quique, ¿me puedes poner Génesis, qué era? Génesis 4:11, no, Génesis 12:1. Dice, y esto es confirmación, mi hermano, esto es confirmación de lo que Dios está haciendo en nosotros. Aquí tengo otro, no me lo miro. Es confirmación de lo que Dios hace en nosotros. Y muchas las veces hay personas que nos dicen, no, yo quiero que me digas con la Biblia, con la palabra. Porque muchas las veces hay gente que necesita pruebas. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice ahí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra era? Canaán. La tierra de Canaán. Entonces, Abraham hace lo que Dios le dice. ¿Eh? Entonces, si nos vamos a tiempo atrás, a tiempo enfrente, igual no, Moisés, como Dios le habla a Moisés, pero eso es mucho, mucho, mucho más adelante. Ahorita lo que nos estamos enfocando es la puerta principal que se tuvo que abrir para que tú y yo tuviéramos esta herencia que Dios ya nos tenía preparada desde antes de la formación del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero compartirte. Quiero compartirte Romanos 4:11. Los que están anotando, Romanos 4:11. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircuncisos de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Usted cree que usted está en esa escritura? Usted está en esa escritura. Usted es parte de esa escritura. Yo soy parte de esa escritura. Nosotros tenemos esa bendición por parte de Jesús. Es como dijo Vanessa. El que lo quiere tomar, no lo va a probar. El que está ahí tiene la oportunidad de hacerlo. Una amiga mía, una contadora, me dice, mira Jaime, hay 3 tipos de personas. Y lo oí en otra parte diferente. Dice, está la persona que está viendo el desfile, está la otra persona que promovió lo del desfile y está la que está dentro del desfile. ¿En dónde quieres hacer? ¿Sí? ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el desfile? Como hubo un predicador que me gustó mucho en la manera que lo usó, dice, mira Jaime, aquí los que andaban con Jesús, ¿quieres ser de los 10,000? ¿Quieres ser de los 12? ¿O quieres ser de los 2? Porque Jesús tenía a 2 discípulos que eran sus confidentes. Los 12, yo de ver los 10,000, ¡oh, qué curada ver a Jesús y todo! ¡Qué emocionante! ¿Eh? Pero dice uno, ¡ay, ser de los 12! ¡Ay, eso es un privilegio! Pero cuando dicen que eres de los 2, de los íntimos de Jesús, eso es un privilegio, mi hermano. ¿Sí? Entonces, pues cierro con esto de que vamos a mandar un saludo a todos los que nos están viendo por las redes sociales, Tijuana, San Diego, Colombia, Mexicali. Espero que haya sido de bendición para tu vida y gloria a Dios, que Dios haya abierto esta puerta para que hubiéramos sido bendecidos de esta manera desde Abraham hasta esta generación.
la cual tú vas a ser de bendición también para tu familia y para todos los que te rodean. Bendiciones, que tengas buen día.